Vamos a ver el iceberg de casos ocurridos en Guatemala. La verdad es que este video yo me recuerdo que lo vi y 10 de 10. Lo vimos en directo incluso. La Rancherita. El 21 de enero de 2019, Elizabeth Juárez, alias La Rancherita, intentó hacer estallar un artefacto dentro de un bus de transporte público durante el cobro de una extorsión. Está bueno, Jorge. Buenísima onda, de verdad, por pasarte tan siquiera un ratón. Se te agradece un montón. El atentado fue orquestado por la Mara 18. Sin embargo, el artefacto explotó en las manos de la joven, la cual perdió ambas manos y fue arrestada junto con su cómplice. La rancherita fue condenada a 50 años de prisión, a día de hoy sigue sin usar prótesis de manos. Facundo Cabral, el músico argentino, se encontraba de gira en el país y se alojaba en el Hotel Grand Tikal Futura de la capital de Guatemala. Por la madrugada, a las 5:10, abandonó el lugar con la intención de dirigirse en autobús al aeropuerto, pero la persona que lo contrató, Henry Fariña, de nacionalidad nicaragüense, le ofreció trasladarlo en su vehículo. En el camino, 10 minutos después, sobre el Boulevard Liberación Zona 9, el automóvil fue emboscado por un grupo de sicarios que soltaron proyectiles con fusiles y pistolas. Los perpetradores se movilizaban en autos modernos según testigos. Cabral falleció en el acto por un impacto en su cabeza, mientras que Henry Fariña fue herido de gravedad. En total, casi 25 proyectiles impactaron en el auto, 3 sobre Cabral. Hay varias hipótesis sobre el asesinato. Según el ex vocero de la presidencia guatemalteca Ronaldo Robles, el ataque fue dirigido contra el cantante argentino. Otras versiones indican que el nicaragüense Henry Fariña fue el objetivo de los tiros, sobre todo por el análisis de la trayectoria de las balas que apuntan al lugar donde estaba sentado. El gobierno de Guatemala aseguró que el blanco del ataque fue Fariña, dueño de clubes nocturnos en Centroamérica y promotor de espectáculos. Además, el empresario estaba siendo investigado por lavado de dinero y actividades ilícitas. Una hipótesis es... O sea, es que si estaba siendo como investigado, por eso yo de verdad 100% creería que de verdad el ataque era para él. Era para él, no era para Facundo Cabral y se lo volaron aquí. que el cartel de Sinaloa mandó el ataque al empresario nicaragüense Henry Aquiles Fariña Fonseca y que los sicarios no sabían que iba acompañado del cantautor argentino Facundo Cabral. Este caso de los payasitos. Este caso de los payasitos sí fue bien turbo. Fue bien turbio. Literal, créeme que pasó un montón de tiempo y pasaron un montón de tiempo buscando a esos pobres payasitos. Los Payasitos. La pareja de esposos, Jocelyn Paola Chacón Lobo, conocida como Chispita, y Nelson Steven Villatoro Escobar, conocido como el Payasito Charquito, fueron vistos por última vez el 9 de mayo de este año. Los jóvenes trabajaban amenizando fiestas y el día que desaparecieron habían sido contratados para una celebración en el departamento de Escuintla. Después, cuando regresaban del show, fueron llamados para otra celebración en una cárcel y citados en horas de la noche. Tras ello, no se supo nada de su paradero. Tras más de un mes y medio de búsqueda, el jueves 30 de junio de este año, fueron localizados los cuerpos sin vida de los payasitos que se encontraban desaparecidos. El hallazgo se efectuó en el asentamiento Luz de Cristo, en la zona 12 de Villanueva, lugar en donde los bomberos Mira, aquí en Guatemala yo creo que no hay lugares más peligrosos que Villanueva, pero específicamente siento que Villalobos 1, Villalobos 2, eh, el Búcaro creo que es. Igual, o sea, dependiendo de qué lugar de Amatitlán, siento yo que, aunque toda Amatitlán normalmente lo catalogan como peligrosa, siento que los lugares más peligrosos igual de Amati son el Progreso 1 y 2, Asentamiento, que es la parte como arriba del Progreso. ¿Cómo es que se llama esto? Ay, Dios, se me había olvidado otra parte. Aquí el peligro. Vos deja Mati ser esto. Aquí el peligro soy yo. Vos, es que cómo van a ir a la cárcel tantito pensamiento. Sí, es que era lo mismo que yo decía. ¿Cómo vergas sabes que... Es que mira, después se mira por qué es que hacían esto.
20 años viviendo aquí y todo normal. Por eso te dije, depende de qué lugar, Damati. Los ya habían realizado labores de búsqueda en días anteriores. Según los bomberos, encontraron los restos a 6 metros de profundidad en el lugar antes mencionado. Ambos habían dejado este mundo por asfixia. Según los rumores de las cárceles, ellos cobraban extorsiones y habían robado dinero de estas mismas, lo que selló sus destinos. Eli Samara. La desaparición de la menor de 6 años de edad fue reportada el domingo 3 de julio del presente año, en notificación Valle del Motagua, Gualán, Zacapa, según la alerta Alba Kenneth que se activó para su búsqueda. 2 días después de su desaparición, la Brigada de Infantería de Marina del Ejército, que apoyaba al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en la remoción de desechos sólidos en la biobarda instalada en el río Motagua, informaron del hallazgo del cuerpo de la menor. La niña padecía de autismo leve, y a pesar de eso su mamá se descuidó y la niña salió de la casa, y lamentablemente apareció sin vida, por ahogamiento. Estos dos casos, para que se hagan una idea, creo que son los más culeros que pueden haber. El de Cristina Sicavisa, pues jamás se resolvió, posiblemente jamás se vaya a resolver, y ahí murió, literalmente ahí murió. Y la Miss Pac-Man, que ya saben, yo creo que por la reacción literal de Sam, pues yo me imagino que ya sabe qué es. Miss Pac-Man es de aquí de Guatemala, que también es un caso bien turbio. La desaparición. Ya han transcurrido 10 años y no se ha dado con el paradero de sus restos. Cristina Sicavisa. Este es uno de los casos más famosos de Guatemala. El 7 de julio de 2011 Cristina Sicavisa, madre de 2 hijos, desapareció misteriosamente al salir a trotar como acostumbraba, ya que ese día tenía planeado ir a comer con sus padres por el cumpleaños de uno de sus hijos. Se comunicó con el esposo de su hija, Roberto Barreda, quien le comentó que le había... Es que aquí sí son bien turbios. La verdad es que aquí sí son bien turbios. Cristina no había pasado a recoger a los niños. En la casa estaba todo en orden, y los vecinos no reportaron algún acontecimiento extraño relacionado a la casa de los esposos. Ni la sirvienta de la casa, ni los hijos de Cristina la habían visto. Primero se teorizó que Cristina había sido víctima de algún secuestro de una organización criminal, pero se descartó ya que no habían recibido ningún llamado pidiendo algún monto por el rescate. Luego de descartar la teoría, los focos se dirigieron a Roberto Barreda. Según la teoría de la fiscalía, Cristina Sicavisa fue obligada a abandonar este mundo a base de golpes la noche del 6 de julio de 2011 y su cuerpo escondido por Roberto Barreda, quien después, con ayuda de su madre, quien es expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, ocultó las evidencias del hecho. La fiscalía considera que, tras el acto a golpes, Barreda sacó el cuerpo de la casa en su camioneta y se movilizó por varios puntos del país para ocultar el cuerpo, que hasta ahora no ha sido localizado. Barreda, quien aún semanas después de la desaparición de Cristina Sicavisa se mostraba indignado y pedía en manifestaciones la aparición de su esposa, huyó del país junto a sus hijos menores de edad el 3 de agosto de 2011 hasta que el 8 de noviembre de 2013 fue capturado en Mérida, Yucatán, México, con los apellidos cambiados a Vareira Villarreal. Sin embargo, a pesar de tanta indignación, nunca se hizo justicia, ya que en 2020, el Hospital General San Juan de Dios, uno de los 2 más importantes de Guatemala, confirmó el fallecimiento por complicaciones del virus de los cubrebocas, de Roberto Barreda de León, llevándose el secreto de la locación del cuerpo de Cristina hasta la tumba. Miss Pac-Man. La noche del lunes... Y ahí está. Aquí empezamos fuertes. 29 de octubre de 2018, en la aldea La Isla del Norte en San Miguel, localizada a 45 minutos de la cabecera municipal de Chiset, Alta Verapaz, Guatemala, una serie de ruidos extraños llamaron la atención de un grupo de vecinos de la zona, quienes al acercarse al lugar de procedencia de lo que parecían ser quejidos, se llevaron una horrible sorpresa al encontrar a su vecina Alejandra Ikochuk, mutilada y con el rostro partido por la mitad, pero aún consciente. La vivienda estaba repleta de líquido vital. Alejandra se encontraba acostada en su cama quejándose de dolor, sin manos y su rostro partido por la mitad, con la parte superior de su cabeza casi fuera por completo. El responsable del crimen había sido su pareja, quien realizó todo con un machete. Ella movía sus piernas, y con la cabeza y los ojos trataba de decir algo.
Todo quedó grabado en un par de vídeos que tomaron los vecinos de Alejandra y que se viralizaron en las redes sociales. Debido a la localización del lugar, la ayuda de los socorristas era casi imposible. Según vecinos, Alejandra agonizó por más de 30 minutos, sin que nadie pudiera hacer algo para ayudarla, hasta... Yo también lo vi y sí, es que es demasiado perturbador, es demasiado perturbador. hasta que finalmente pereció. Durante casi 4 días el culpable estuvo prófugo. Sin embargo, fue capturado el día jueves posterior en la aldea Las Muñecas, Ixcán, Quiché, cuando trataba de huir con rumbo a México. Con voz fría y sin ningún remordimiento, Mario Tutical confesó el crimen y trató de justificarlo culpando a Alejandra de infidelidad. Según el hombre, su pareja había indicado que iría a casa de su hermana a ver televisión, pero supuestamente la vio bajar de un camión. Yo estaba bravo, manifestó. Luego de ser capturado, Tutical fue llevado a los tribunales de justicia, donde inició un proceso legal, homicidio. Según las penas establecidas en la ley contra el homicidio y otras formas de violencia contra la mujer, las penas por este delito van de 25 a 50 años de prisión y no se goza de ninguna medida sustitutiva. Por obvias razones, MS Pac-Man proviene de la brutal herida que recibió Alejandra en el rostro. Lo que mi hermana, vaya dale pues. Pero como la medicina ya había traído, ya le había escondido al monte, ¿va? Pero como me contaron que va a venir el camión, va. Está bueno, ya. Me fui y le dijo, ya, pero como yo me fui a esconder ahí en el monte. Nilda Milady. Este caso es de los más recientes, y a la vez uno de los más indignantes. Nilda Milady, de 20 años, fue encontrada dentro de una maleta, sin vida. Ella era una persona de baja estatura, por lo que cupo completamente en la maleta. Debido a los perjuicios que las personas con su condición han recibido, ella nunca había tenido una relación sentimental con nadie, hasta que unos 8 meses antes de su final se había enamorado perdidamente de un hombre. Para su mala suerte, el hombre era un pandillero peligroso, el cual la logró manipular para que hiciera visitas conyugales, llevándole comida y todo lo que él pidiera. Cuando la familia de Nilda se enteró de esto, trataron de aconsejarla, pero nada pudieron hacer, ya que ella lo consideraba su amor verdadero. Su novio le ofreció entrar a una pandilla, pero su ritual de iniciación era privar de la vida a alguien, específicamente a un chofer de bus, que en Guatemala son el principal blanco de estas organizaciones delictivas. Nilda, al llegar a donde estaba su objetivo, se quebró, tiró el arma y se fue corriendo a su casa asustada y con lágrimas en los ojos. No tuvo valor de hacerlo. Su familia la llevó al departamento de Suchitepequez, pero a los días Nilda regresó a Mixco, donde residía, y fue ahí que selló su destino, ya que al haber traicionado a la pandilla, su cabeza tenía precio. Pero lo peor de todo vendría en el informe forense. Nilda tenía 4 meses de embarazo. Este caso incluso es más perturbador que el otro. Y era que ninguno de nosotros lo conocía y yo sí nunca había escuchado de él. Y sí está bien cañón. Mindy Rodas. Cuando empecé a hacer el iceberg pensé dejar el caso de Nilda Milady o el de Cristina Siekavitsa como último puesto, pero fue hasta que me enteré de este caso que me hizo cambiar de opinión completamente. Lo que estás a punto de oír es de lo más bajo y triste que alguna vez ha sucedido. Mindy Rodas fue una mujer que desde sus primeros días no la tuvo fácil, ya que su madre la regaló porque no tenía dinero para mantenerla viviendo una vida digna. Años después Mindy Rodas conoció a quien se convertiría en su esposo y tiempo después su verdugo, Edwin Esteban López Brán, con quien tendría un hijo. Al tiempo que estuvieron juntos, Edwin comenzó a maltratarla física y psicológicamente, por lo que Mindy optó por alejarse. Su esposo fue tras ella disculpándose falsamente para que ella regresara. Ella regresó y al poco tiempo se enteró que su esposo estaba teniendo una aventura con otra mujer, lo que terminó de enfurecer a Mindy. Por lo que de nuevo, Edwin trató de hacerla regresar con él, y una vez acordaron verse a la orilla de un río. Sin embargo, pese a los intentos de Edwin por convencerla de que él la amaba a ella se negó a volver con él. Poco sabía Mindy que eso sería el principio de un completo calvario. En julio de 2009, Rodas fue atacada por su esposo, Edwin Esteban López Brán, a la orilla de un río en Casillas, Santa Rosa. Golpeó la cabeza con una piedra y le hizo incisiones en la frente, la nariz, los labios y el mentón. Con un objeto punzocortante de cocina, se hizo un charco de líquido vital, y la dio por fallecida y se fue del lugar.
Aquí fue donde mi marido me negoció. Aquí fue donde mi marido me destruyó todo, la vida y el corazón. En realidad, Mindy solo estaba inconsciente, cuando despertó vio su reflejo en el agua, y para su horror, su rostro ya no estaba ahí. Por lo que comenzó a gritar y a pedir. De ver. En realidad, Mindy solo estaba inconsciente, cuando despertó vio su reflejo en el agua, y para su horror, su rostro ya no estaba ahí. Por lo que comenzó a gritar y a pedir ayuda. Un sembrador de tomates la auxilió y la llevó al hospital más cercano. Mientras Mindy se recuperaba en el hospital Roosevelt, capturaron a Esteban López, y su defensor, el abogado Alfonso Sol Pichola, intentó convencerla de que desistiera de la denuncia. Ella se negó. Días después el juez penal de Santa Rosa, Amílcar Colindres, dejó libre a Esteban. La razón: Sol Pichola presentó un escrito con el desistimiento de Mindy. Un peritaje posterior determinó que la firma de la joven fue falsificada. Rodas viajó a comienzos de 2010 a México para someterse a una serie de cirugías para la reconstrucción de su rostro, con el apoyo de la esposa del expresidente de Guatemala, en ese año, y del Consulado de México y de la Fundación Sobrevivientes. Los cirujanos le colocaron los primeros injertos en la nariz y el mentón. Faltaba colocarle cartílago en la nariz, reconstruirle el labio superior y afinar los otros injertos, pero la joven entró en depresión y pidió volver a Guatemala, ya que extrañaba a su hijo. Sin embargo, la historia de Rodas terminó pronto. Mindy salió de su casa, en Santa Rosa, el 17 de diciembre de 2010. La Policía Nacional Civil encontró su cuerpo un día después, en la capital, y la enterraron en una fosa común al no ser identificada por nadie. Después de buscarla durante un mes, su madre la halló el lunes 17 de enero de 2011 en los archivos fotográficos de la morgue capitalina. Mindy, torturada y ahorcada. La Fundación Sobrevivientes tomó el caso de Mindy y consiguió que se le modificara el delito a Edwin de lesiones graves a femicidio en grado de tentativa. Edwin regresó a la prisión, con una condena de más de 60 años en prisión, y a su abogado le emprendieron un proceso administrativo. Obviamente estos no son ni de... Bueno, ese literalmente es el iceberg de aquí de Guatemala. Literal, esto es demasiado... No sé. La verdad es que sí... Sí, es que sí es culero. Sí es culero.